la veinteañera, joven, vedette, futura fan fatal, ha sido vista hasta cierto momento en nuestra cultura como una relación incestuosa. Este hombre mayor, 60, 70 años, 75, empresario del espectáculo que está con esta joven prometedora y bonita, tuneada, vedette, y uno dice, podría ser el padre. Vos fíjate que podría, ya no podría ser el padre, podría ser el abuelo. ¿Sí? Es decir, está funcionando, aunque no esté escrito en ninguna ley del Código Civil, ni del Código Penal, ni del procesal comercial, aunque no esté escrito en ningún código, está funcionando un universo simbólico donde alguien sí podría ser el padre de esa señorita, no puede tener una relación sentimental con ella, no puede garchar. Está bueno que ya la gente hable de garchar, así uno que es mal hablado no tiene que cuidarse. No nos cuidamos, no nos cuidamos. Entonces no te vas a garchar a una pendeja de 20 años teniendo 75 porque eso es considerado incestuoso, ¿sí? Y si ustedes leen con atención el primero de estos ensayos freudianos, van a ver que dice, la cuestión incestuosa no es de la realización directa del incesto, no se trata de padre e hija, se trata de alguien que está en una posición simbólica que pudiese ser considerado el padre, aunque no lo sea. Podría ser considerado el padre porque está en determinada posición en lo simbólico y esto ya formula ciertas prohibiciones acompañadas de ciertas evitaciones que uno las ve, diría casi hoy en día. Vamos a poner, la veía funcionar hace 20 años, vamos a decirlo así, porque ustedes me pueden decir, los más jóvenes de ustedes o las más jóvenes de ustedes me pueden decir, eso funcionaba así, ahora no funciona así, y tienen razón. Razón por la cual dentro del psicoanálisis hablábamos del orden simbólico, el orden simbólico que regulaba las conductas de los sujetos, el orden simbólico que articulaba los deseos, la economía desiderativa, la economía libidinal de los sujetos. La economía libidinal, la economía desiderativa está regulada desde un orden simbólico. A ningún hombre de 75 años se le ocurriría comerse una pendeja de ta. Y era así. O una mujer de 75 años, si te presento a mi novio, y un joven de 21 años. Eso era considerado una relación incestuosa. Razón por la cual, dentro del psicoanálisis, si en algún momento hemos caracterizado algunas cuestiones del orden simbólico, a partir de determinado momento empezamos a hablar del desorden simbólico, de cierto efecto entrópico del orden simbólico, de cierto efecto desorganizativo dentro del orden simbólico a la espera que se produzca una organización diferente. ¿Sí? Si en algún momento había, se los voy a decir un poquito más lacanianamente, si en algún momento hemos pensado la existencia de un orden simbólico que pivotea alrededor de un elemento que llamamos el nombre del Padre, un orden simbólico que pivotea alrededor de un elemento simbólico, el símbolo de los símbolos, ¿sí? Que se llama el nombre del Padre y que no es más que el representante de una ley que dice con esta sí, con esta no.
una ley que dice esto está permitido, pero hay algo que está prohibido. Y que es un elemento simbólico a partir del cual este señor Lacan leyó el complejo de Edipo de Freud. Lacan leyó el complejo de Edipo de Freud como una especie de estructura donde entra un sujeto y se articula con una ley. ¿Qué ley? La ley del padre. ¿Quién vehiculiza esa ley? Un elemento simbólico que llamamos nombre del padre. Nos dio grandes ventajas a los lacanianos pensar así. Porque alguien podía no tener padre. No sé, mi papá, qué sé yo, mi mamá me contó que una vez fue de vacaciones a Praia das Galinhas, en Brasil, y mamá era joven, medio hipona, y se fumó un faso, y se fue una noche con dos brasileros, y qué sé yo, y bueno, no sé, la verdad que quedó embarazada, cuando volvió de las vacaciones quedó embarazada, y no he tenido padre, porque estos muchachos jamás volvieron a aparecer en la vida de mamá. Y sin embargo, esa persona ha atravesado el Edipo como cualquier hijo de vecino y algo o alguien hizo las veces de un vector que transmitió una ley que estableció algunos objetos como incestuosos y por lo tanto prohibidos y otros que no lo son y por lo tanto permitidos. Es decir, una persona de carne y hueso puede ser no más que el agente de una ley, el agente que vehiculiza una ley que nosotros llamamos nombre del padre. Esa persona de carne y hueso puede ser una señora gorda con los ruleros puesta. Y sin embargo uno dice, sí, pero ha transmitido la ley del padre. La podríamos haber llamado de otra manera. En vez de padre podríamos haber la ley de XT a la 45 y dar una fórmula. La ley XT a la 45, estamos dando una fórmula. Pero ¿qué pasa? Como Lacan extrajo esta ley del lugar del padre en el complejo de Edipo, lo llamó nombre del padre. Este elemento simbólico lo llamó nombre del padre. Insisto, puede ser puesto en juego por una chica trans que trabaja en los bosques de Palermo, puede ser puesto en juego por un señor muy atildado, con bigotes, que vota a partidos de extrema derecha, no importa quién, ¿sí? Vehiculiza la ley que se articula un elemento simbólico que llamamos nombre del padre, ¿sí? En este texto, en el texto de Freud, vamos a tratar de trabajar de alguna manera cuál es el origen de este elemento simbólico. Yo les venía diciendo a ustedes, hoy en día esto no funciona tan así. Hoy en día la cosa funciona más del lado del desorden simbólico, porque el vector de esta ley, la gravitación de este elemento simbólico, hoy en día está por el piso. Si en algún momento se generaba una subjetividad que decía, dice mi papá que el mejor auto es el Chevy 304, y se creía, ¿por qué? Porque dice mi papá que Racing Club es el club más grande de no sé qué, y esto es verdad porque lo dice mi papá. Hoy en día mi papá no sabe jugar ningún juego de la Play, yo le gano, y el lugar del padre pasó de ser
el del elemento que articulaba la ley, que establecía qué cosa es lo incestuoso y qué cosa no, pasó de ese lugar a ser el esclavo moderno. Lacan dice cuál es la figura del padre hoy en día, del tipo que se levanta a las 5 de la mañana, se pone las galochas o las botas de lluvia o lo que fuere para no cagarse de frío y se va a laburar y vuelve cansado a la noche. Es decir, ese gran elemento simbólico que estaba articulado a la figura del padre o de algo que hacía sus veces, hoy es ese es el esclavo moderno, y su lugar fue tomado por otra lógica que no viene al caso porque no la vamos a ver en este texto de Freud. Por eso hablamos de cierta forma de desorden simbólico. ¿Sí? Antes de abandonar esto y ponerme a leer Freud con ustedes, ¿sí? Existió una época en que un tipo como yo podía decir, en rigor de verdad soy una mujer. Jamás me he sentido hombre, soy una mujer, me siento mujer, me autopercibo como mujer. Entonces venía un psiquiatra, firmaba un papelito que decía disforia de género. Decía, aquí un señor que dice que es una señora y que se autopercibe como señora, y esto es un trastorno psiquiátrico que se llama disforia de género. ¿Sí? Eso, que es un acto psiquiátrico, se basa en una concepción de las personas, una concepción de su sexo, de su género, que tiene una ligación con el nombre del padre. Que dice, vos ocupás este lugar, te guste o no te guste, es así, naciste así, te puede no gustar, no, puede no gustarte, podés estar disconforme, podés decir que te autopercibís como lo que quieras, pero querido, en este universo simbólico has nacido hombre, a llorar a la iglesia. ¿Te gusta bien? No te gusta tan bien, anda a llorar a la iglesia. ¿Sí? Era una ley no escrita, pero que se trasuntaba en códigos que sí están escritos. Por eso uno en el documento nacional de identidad te pone sexo masculino, sexo femenino. ¿Sí? Que haya caído esa ley y que haya irrumpido en su lugar o que hayan aparecido en su lugar configuraciones completamente nuevas. No soy un hombre, soy una mujer. Es más, soy una mujer, pero que le gustan las mujeres a esa mujer que soy yo. Alguien podría darme una cachetada y decir, che, vos sos Gil. Sí, claro que te gustan las mujeres y sos hombre. No, soy una mujer, pero soy una mujer a la que le gustan las mujeres porque soy una mujer lesbiana. ¿Sí? A noticia de que hay cierta ley que hoy en día no rige como rigió hasta hace unas décadas. Que no rige como rigió hace unas décadas, y entonces que hay una lógica completamente diferente. Es una lógica, un universo simbólico completamente diferente. Un universo simbólico sostenido por leyes que son completamente diferentes a la ley del Padre, que estaba sostenida en un elemento simbólico que es el nombre del Padre, y que hace que hoy en día alguien dice, sí, bueno, sí, es un señor de 75 años que está con una piba de 20 y está bien, eso, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Mm? Son pequeñas manifestaciones de lo que es el orden simbólico cuando ha desaparecido el nombre del padre como pivot central. Yo soy una persona subjetivada en una época, y ahora corto con esto y me voy a Freud. Yo soy una persona subjetivada en una época en que se consideraba la prostitución, voy a decir, voy a morigerar,
voy a atenuar lo que les iba a decir, pero se consideraba la prostitución en todo caso como un trabajo que no era de primera elección. Solamente trabajaban ejerciendo el trabajo sexual personas que no encontraban mejor cosa, que la vida las había puesto en determinada situación. ¿Por qué? Porque es un trabajo que no es un trabajo como cualquier otro, es un trabajo este, indigno. No es como ser, no sé, asesor de inversiones de tal grupo económico, o ser maestro, o ser médico. Una trabajadora sexual no tenía esa dignidad, esa legitimidad. Y sin embargo, hoy en día, en el orden simbólico en que habitamos y en el que nos subjetivamos, está una vez el Día de la Trabajadora Sexual. ¿Alguno sabe cuál es el Día de la Trabajadora Sexual? Bueno, el año pasado lo conversaba con gente de esta materia, el Día de la Trabajadora Sexual, que de aquí a algunos años va a ser un día tan conocido como el Día del Padre o el Día de la Madre. Y bueno, el Día de la Madre, está el Día del Psicólogo, está el Día del Psicólogo, no va hasta el Día de la Trabajadora Sexual. Es más, no sé cuál trabajo es menos digno. Muchos psicólogos somos psicólogos, no hemos podido conseguir algo más serio, entonces nos quedamos en la psicología. Lo digo en chiste, pero a lo que voy es, ¿sí? A lo que voy es, uno se encuentra con ciertas cuestiones. El otro día estaba hablando con gente vinculada a los colegios más prestigiosos de Argentina, los colegios más prestigiosos de Argentina, y cómo muchas de las personas que estudiaban en esos colegios ejercían la prostitución. Señoritas especialmente, aunque la palabra ya casi no existe, chicas vamos a decir, ¿eh? De clase media, de clase media media, de clase media alta, que ejercían diversas formas de la prostitución. Llámese generar contenidos en los sitios como OnlyFans o algunos que francamente desconozco porque no me puse a estudiar, ¿sí? A diversas formas de ejercicio de eso que se llama sugar daddy, ¿sí? De un hombre mayor que banca a una chica por servicio que le brinda servicios sexuales, online o presencial, como es todo hoy en día, es online o presencial, ¿sí? Y que estas prácticas o prácticas de escort, de mujeres que sostienen sus estudios con el ejercicio del trabajo sexual, porque ya uno ni siquiera habla de prostitución, porque eso ya estigmatiza la práctica, y uno dice, che, yo no voy a decir ni que está bien ni que está mal, lo que voy a decir es que ha habido un cambio en la moral de la época. Lo que antes uno decía, che, pero esto no está bueno. Che, ¿qué hace tu hija? Es prostituta, o es trabajadora sexual, labura acá y allá. La podés ubicar en tal lugar. Si querés la llamo y le digo que te cobre menos para ver los contenidos de ella. Y nadie se escandaliza. ¿Por qué? Porque ha cambiado la moral, porque han cambiado las costumbres, porque ha cambiado la manera de concebir eso que en algún momento era tabú y hoy no lo es. ¿Sí? Evidentemente los viejos carcamanes como yo tenemos cierta dificultad para adecuarnos al asunto pero el asunto no nos va a pedir permiso a nosotros para existir, razón por la cual la moral, los códigos de ética, desde el psicoanálisis se reconducen a
la gravitación de este elemento simbólico, que es el nombre del Padre, y desde el momento en que ha perdido gravitación este elemento simbólico, que es el nombre del Padre, encontramos un cambio rotundo en la época, en lo atinente a lo que son los valores morales. Entonces hay cierta gente que con Tino o sin él, con Tino, sin él, te dice, esa es la moral del patriarcado, con la que no queremos tener nada que ver, porque eso justifica que estemos 14 horas como cajeras de coto, cobrando 30.000 pesos, cuando 30.000 pesos lo hacemos por día haciendo felatios. Entonces, ¿por qué? Y porque está mal ganarse la vida. Decir, no, está mal para tu moral patriarcal, para tu moral del patriarcado que pone a la mujer en un lugar, bla, 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 bla. El patriarcado mismo, digo bla, bla, pero no estoy desautorizando eso, digo, son movimientos de la época, ¿sí? Que anotician de qué, anotician de la caída de este elemento simbólico, ¿sí? Estoy diciendo muy concretamente que eso que llamamos patriarcado, o eso que llaman patriarcado, tiene un origen. Freud acá trabaja eso. El origen inconsciente de eso. ¿Sí? Bien. Dos cosas les quiero decir. Una, recién María me dijo profesor. Yo prefiero que me digan Roberto. Díganme como quieran. Si quieren, díganme María también. No hay problema. Pero si me dicen Roberto, yo me siento que estoy menos lejos de ustedes, por un lado. Segundo, ¿hay alguna pregunta? Porque voy a dejar hablar a Freud, es decir, lo voy a leer. Si no hay alguna pregunta, leo Freud. Decía la pregunta, porque en cualquier momento, yo quiero que esto sea un diálogo. Yo este texto lo he leído muchas veces, y me siento más acompañado cuando me preguntan. El horror al incesto, página 11. ¿Sí? Leo. De los estados de desarrollo por los cuales atravesó el hombre de la prehistoria, tenemos noticia merced a los monumentos y útiles inanimados que nos legó, a los conocimientos que sobre su arte, su religión y su concepción de la vida hemos recibido de manera directa o mediante la tradición contenida en sagas, mitos y cuentos tradicionales, y a los relictos que de su modo de pensar perduran en nuestros propios usos y costumbres. Pero además, él es todavía ese hombre de la prehistoria. Él es todavía en cierto sentido nuestro contemporáneo. Viven seres humanos que según creemos están todavía muy próximos, mucho más que nosotros, a los primitivos, y en quienes vemos entonces los retoños directos y los representantes de los hombres tempranos. Tal es el juicio que formulamos acerca de los pueblos llamados salvajes y semisalvajes, cuya vida anímica cobra particular interés si nos es lícito discernirla como un estadio previo bien conservado de nuestro propio desarrollo. Yo creo que ya había leído con ustedes esto, pero bueno, pasó. La vida anímica de los pueblos llamados salvajes, porque Freud no es ningún gil y va a decir, estos pueblos tienen tanta historia como los nuestros. No es que ellos son salvajes. Los llaman pueblos salvajes, semisalvajes, pueblos naturales, pero de naturales no tienen nada. Por eso le decía que Freud es levistrociano a su manera. Dice, son pueblos tan antiguos como nosotros. Tan antiguos como nosotros.
Hay cosas que no les pasaron a ellos y que sí nos pasaron a nosotros. ¿Alguno escuchó hablar de la diferencia entre sociedades frías y sociedades calientes? Bueno, lo van a leer en algún momento y tiene que ver con esto. Lo que Lévi-Strauss decía, son pueblos que están fuera de la historia, no porque no tengan historia, porque tienen historia, han estado en guerra, han hecho un montón de cosas, simplemente porque siempre han hecho lo mismo. Han hecho lo mismo desde la noche de los tiempos. Los maoríes, antes de que exista internet, antes de que se conecten con los ingleses, con los irlandeses, con los escoceses que viajaron para allá, los maoríes tuvieron miles de años haciendo la misma cosa. Lo mismo. Los hijos hacían lo mismo que los padres, quienes a su vez hicieron lo mismo que los padres, etcétera, etcétera. ¿Por qué les digo esto? Porque de salvaje no hay nada, pero Freud los nombra así. Y dice, atento, porque su animismo, su vida anímica, es como un estrato previo de la nuestra. Como un estrato previo de la nuestra. Hay una manera que tiene Freud de pensar, creo que con ustedes lo hablé, era como las capas geológicas. Entonces lo más antiguo va quedando abajo, enterrado, pero sigue estando, ¿sí? O como estas civilizaciones, creo que les daba el ejemplo de Roma, ¿sí? Las diferentes culturas que están en Roma, o de los aztecas, etcétera, etcétera, ¿sí? Donde se da un proceso de ontogénesis y de filogénesis. Cada vez que un niño, cada vez que un sujeto, cada vez que una persona se hace sujeto, se subjetiviza, adviene a la subjetividad, cada vez que se formula, cada vez que se forma una subjetividad, uno repite un proceso que se ha repetido a lo largo de la especie. La ontogénesis sigue a la filogénesis. No es solamente que yo de chico me parezco mucho a mi papá, quien a su vez de chico se parecía mucho a su papá, el que a su vez de chico se parecía mucho a su papá, ¿sí? Sino que cuando yo soy chico, miro los dibujitos animados y veo que están esos héroes que hacen así con la mirada y les sale como unos rayos. Yo no sé, me sale la palabra Mazinger Z, pero ustedes no deben saber ni qué es eso, pero me parece que era una cosa japonesa de algún robot que hacía así, te miraba y largaba unos rayos que destruían al enemigo, y entonces los nenes creen en eso. ¿Sí? Creen que, qué bueno, unos rayos, viste, que haces así, mirás y qué sé yo, y resulta que cuando sos adulto, crees en el mal de ojos. Y estos pueblos salvajes creían que la mirada tenía determinados poderes. Creo que lo hablé con ustedes. Mi mamá no me dejaba mirar cuando hacía la mayonesa. Cuando mi vieja batía la mayonesa, me decía, Roberto, mira para otro lado, porque yo quiero mirar. Va, a un nene le decís no hagas esto y que lo primero que querés, mira cómo bate la mayonesa. Pero no, porque si vos mirás la mayonesa, mi mamá tampoco, dice Estela Mario. No seremos hermanos, Estela. Si tu mamá no te dejaba y la mía no me dejaba, tal vez seamos hermanos. ¿Por qué? Porque hay cierto... la característica de lo que es el animismo, la manera de pensar de los salvajes, que es igual a la manera de pensar de los niños, y que es la misma manera de pensar de los neuróticos. La manera de pensar de los neuróticos. Vamos a estar con esa constantemente, ¿sí? Lo que no tenés que mirar
el paciente que me decía, veo a Jesús en la cruz, cuando me llevan a la iglesia, y no puedo dejar de mirar el taparrabo y que se me vengan ideas sucias, pecaminosas y oscuras. ¿Cómo debe ser el pene de Jesús? No puedo no mirar. Trato de no mirar, pero me viene de nuevo el pensamiento. Lo que me obliga a hacer ciertos rituales psíquicos para tratar de zafar de eso. Ya lo vamos a ir viendo. ¿Sí? Vamos a ir viendo cómo Freud mecha lo que viene de la antropología, la etnología y lo que él encuentra en el diván. ¿Sí? Entonces, Freud dice, releo ese parrafí, esa expresión, ¿no? Que la vida anímica de estos muchachos, ¿sí? De estos maoríes, de estos polinesios, la vida, digo, eligió eso porque dice, de todo lo que conocemos son los menos civilizados, ¿sí? Son semisalvajes. No te hacen una fucking alfarería. Es como lo que estaban acá. Uno iba, digamos, los aztecas, los tolmecas, los mayas, los incas, lo que sé yo, tenían enormes civilizaciones. Acá en el Río de la Plata, la tribu que había no te hacían un vaso, no hicieron un vaso jamás. De ahí venimos. Bueno, pero hay otros que son como, digamos, menos argentinos que nosotros y hicieron con menos cosas. ¿Sí? Entonces dice, sí, pero la vida anímica de estos muchachos, ¿sí? La tenemos que ver como un estadio previo, bien conservado de nuestro propio desarrollo. Nuestro propio desarrollo tiene eso. Lo que pasa es que después ha tenido como otros estratos. ¿Sí? Si esa premisa es correcta, una comparación entre la psicología de los pueblos naturales, tal como la enseña la etnología, con la psicología del neurótico, que se nos ha vuelto familiar por obra del psicoanálisis, no podrá menos que revelarnos numerosas concordancias y permitirnos ver bajo una nueva luz lo ya consabido en aquella, en la etnología y en esta, en la experiencia analítica. ¿Sí? Entonces va a tomar quiénes son los más retrasados. Tuvo que elegir entre los bolsonaristas, entre los que votan a Milei y entre los pueblos de Australia. Y dijo, no, son los pueblos de Australia. Perdón que diga esta tontería y le pido disculpas al que vota a Milei y al que simpatiza con Bolsonaro. Digo esta cosa para llevar un poco, para pausar un poco la palabra de Freud, donde vamos a ver la ligazón interna Sergio Zamora. Políticamente tenemos acá para hacer una larga discusión. Bien, la unión que establece Freud, la relación que establece Freud entre totemismo y exogamia. Leo página 12. Página 12 del libro, no página 12. De estos caníbales pobres y desnudos, no esperaríamos desde luego, ¿no? Caníbales, pobres y desnudos, uno dice, tan cerca de lo natural estos muchachos. No esperaríamos desde luego que en su vida sexual observaran reglas éticas, como las entendemos nosotros. O sea, que se impusieran un alto grado de restricción a sus pulsiones sexuales. Profe, disculpe, pero hay un compañero que se llama Sergio Zamora que no puede entrar al aula, si lo puede admitir. No puedo admitir, yo no puedo, no manejo esto. A ver, me esperan un minuto, voy a ver un minuto, por favor.
Bueno, les pido disculpas por la interrupción. Yo soy tan... ¿qué viene a ser? No huésped, lo otro. Yo soy tan visitante como ustedes en esto. No puedo admitir a nadie. De estos caníbales pobres y desnudos no esperaríamos que en su vida sexual observaran reglas éticas como las entendemos nosotros, o sea, que impusieran un alto grado de restricción a sus inclinaciones sexuales. No obstante, nos enteramos que se han fijado como meta, con el mayor cuidado y severidad más penosa, evitar relaciones sexuales incestuosas. ¿Mm? ¿Eh? O sea, te lo podés comer a tal, digamos, porque sos un caníbal, te lo podés comer, pero los tipos, es llamativo. Bueno, entró Sergio. Buen día, Sergio. Es llamativo porque se han autoimpuesto restricciones sexuales de manera de evitar relaciones sexuales incestuosas. Y aún su íntegra organización social parece servir a este propósito o está referida a su logro. Es interesante, me parece que son los puntos fuertes. Toda una organización social está armada de pies a cabeza, toda la organización social, para evitar relaciones sexuales incestuosas. Así se armó la sociedad. En lugar de las instituciones religiosas y sociales que les faltan, hallamos en los australianos el sistema del totemismo. Las tribus australianas se dividen en estirpes más pequeñas o clanes, cada uno de los cuales lleva el nombre de su tótem. Está el tótem águila, el tótem oso, etc. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es el tótem? Por regla general, un animal comestible, inofensivo, o peligroso y temido, rara vez una planta o una fuerza natural, la lluvia, el agua, que mantienen un vínculo particular con la estirpe entera. El tótem es en primer lugar el antepasado de la estirpe, pero además su espíritu guardián y auxiliador, que le envía oráculos, aun cuando sea peligroso, conoce a sus hijos y es benévolo con ellos. Los miembros del clan totémico, por su parte, tienen la obligación sagrada, cuya inobservancia se castiga por sí sola, de no matar, aniquilar a su tótem y de abstenerse de su carne. O sea, no lo podés matar, no lo podés morfar. Y todos venimos de ese. Ese fundó nuestra estirpe. ¿Sí? Es nuestro antepasado, el oso ese, si somos de ese tótem. Si él es nuestro tótem. ¿Sí? No lo podemos matar, no podemos alimentar. El carácter de tótem no adhiere a un individuo solo, sino a todos los de su especie. De tiempo en tiempo se celebran fiestas donde los miembros del clan totémico figuran o imitan en danzas ceremoniales los movimientos y cualidades de su tótem. ¿Sí? Entonces hacemos la fiesta del oso, si somos de ese clan totémico del oso. ¿No? Nos reconocemos en ese antepasado, hermanos en Cristo. De Él venimos. ¿Sí? Hermanos en Cristo. Ustedes me van a decir, bueno, sí, pero a Cristo nos lo comemos. Cada vez que vamos a misa, te dicen, esta es la sangre de Cristo. Este es el cuerpo de Cristo. Y uno se morfa a Cristo. Se lo morfa. Bueno, ya vamos a ver que ellos también se comen al tótem. En alguna fiesta, en alguna celebración. ¿Sí? El
El tótem se hereda en línea materno-paterna, la primera variedad es posiblemente la originaria en todas partes y solo más tarde fue relevada por la segunda. La pertenencia al tótem es la base de todas las obligaciones sociales del australiano. Decime del qué tótem formas parte y yo sé cuáles son tus obligaciones. Yo sé en qué temporada vas a ir a pescar, en qué temporada vas a ir a cazar, a qué minas te vas a garchar. Me encanta esa mujer que dijo garchar y ahora uno lo puede decir como Pancho por su casa. ¿A qué mina te vas a garchar y dónde vas a vivir? Porque todo está regulado conforme la lógica interna del totemismo. ¿Ok? Entonces, por una parte, prevalece sobre la condición de ser integrante de una misma tribu. Yo puedo ser de tal tótem en una tribu y que el mismo tótem esté en la tribu de al lado, ¿sí? Y somos parte del mismo clan, ¿sí? Y por otra, relega a un segundo plano el parentesco de sangre. Segundo plano, el parentesco de sangre. Es más fuerte el lazo totémico, ¿sí? El tótem no está ligado a un suelo ni a un lugar. Los miembros del clan totémico viven separados uno de otro y conviven pacíficamente con los seguidores de otros tótems. Sigo un poco más. Por último, hemos de mencionar aquella peculiaridad del sistema totemista en virtud de la cual reclama el interés también del psicoanalista. A ver, ¿en qué reclama el interés del psicoanalista? Casi en todos los lugares donde rige el tótem, existe también la norma de que miembros del mismo tótem no entren en vínculos sexuales recíprocos. Vale decir, no tengan permitido casarse entre sí. Es la exogamia conectada al tótem, conectada con el tótem. ¿Eh? O sea, si sos parte del mismo tótem, así no tengas lazos sanguíneos, así no estén viviendo en el mismo lugar, en la misma tribu, ¿sí? Si es del mismo tótem, no podés, como es que dice, entrar en vínculos sexuales recíprocos. ¿Ok? Hay una nota en la página 13 que voy a leer solamente una partecita que dice: numerosas huellas y relictos que de otro modo serían de difícil interpretación, permiten inferir que el totemismo existió antaño también entre las poblaciones primordiales de Europa y de Asia, arias y semitas, de suerte que muchos investigadores se inclinan a discernirlo como una fase necesaria y universal del desarrollo humano. ¿Por qué leo esto? Porque nosotros damos nuestros ejemplos de cosas que también consideramos incestuosas, aunque no haya lazos de sangre. Es incestuoso por edad, por condición social. ¿Sí? Por condición social. Se me ocurren todos ejemplos del siglo XIX, de la primera mitad del siglo XX, pero eso no es a lo que se refiere Freud. Ese caballero de la Viena decimonónica, subjetivado en determinado tipo de moral, que decide unirse en vínculos sexuales recíprocos con la sirvienta. Y esto en la sociedad está mal visto. Está mal visto como con una empleada doméstica. Usted, doctor Freud, largó a la germu y se fue con la empleada doméstica que era evidentemente nuestro sistema ha cambiado, evidentemente hay cosas que en el siglo XIX con la moral victoriana se veían de una manera y hoy en día se ven de otra. Sí, sí me fui con la sirvienta, pero ¿cuál es el problema? Con la empleada doméstica, ¿sí?
No queda menos que para que exista una sociedad parece que tiene que haber prohibiciones. Parece que para que exista un lazo social tiene que haber cosas imposibles. Parece que todo no puede ser posible. ¿Sí? Parece que tiene que haber una imposibilidad para que se sostenga una organización social. ¿Sí? Bien, entonces Freud va a caracterizar, ¿sí?, esta unión del totemismo y la exogamia, y lo va a caracterizar, digamos, con algunos puntos. ¿Sí? Dice, voy a leer nada más que parrafitos, no voy a leer todo, sino no avanzamos más. ¿Sí? Hay una prohibición, hay algo que está prohibido, no se puede entrar en vínculos sexuales recíprocos. Entonces dice, su transgresión no se deja librada como otras prohibiciones totémicas, por ejemplo la de matar al animal totémico. Vieron que recién decían, no lo matarás, no lo comerás. Pero esta transgresión, la transgresión de entrar en vínculos sexuales recíprocos, no se deja librada a un castigo del culpable que sobrevendría de un modo, por así decir, automático, sino que la tribu entera se la cobra de la manera más enérgica, como si fuera preciso defender a la comunidad toda de un peligro que amenaza o de una culpa oprimente. O sea, no se la castiga así nomás, no dice, te comiste al tótem, tenés que rezar 5 Padres Nuestros. Perdón que salte, porque salto de un lado al otro, pero para mostrarle las analogías que tiene, digamos, con el pensamiento religioso. ¿Sí? Es un castigo, pero dice, sí, pero no es así. Si vos entraste en vínculos sexuales recíprocos, la sociedad toda se te para de manos, la sociedad toda se te para de armas, la sociedad toda te dice, bueno, a este hay que castigarlo. ¿Por qué? Porque la sociedad misma se siente atacada, se siente en peligro cuando se vulnera el tabú del incesto. Hay algo absolutamente antisocial ahí, no es lo otro. Ustedes que me están escuchando, se les debe ocurrir 1000 cosas, porque esto es una temática de cierta prohibición en el lugar del goce, de cierta prohibición a nivel del goce. ¿Sí? En eso que yo llamaba economía desiderativa o economía libidinal, ¿sí?, y que no es más que la posibilidad que tenemos las personas de gozar. ¿Sí? La posibilidad que tenemos la persona de gozar tiene que haber marcada cierta dimensión de prohibición. La podemos poner en un lado, la podemos poner en otro lado, pero tiene que haber cierta prohibición en el goce. No podés gozar del cuerpo de una menor de edad. No podés gozar del cuerpo de un niño. Cuando uno habla con un pedófilo, fíjense qué saltos hago. Cuando uno habla con un pedófilo, lo primero que te va a decir un pedófilo es, no. Una cosa es abusar, una cosa es hacerle doler a alguien. Yo te garantizo que los niños disfrutan mucho de las caricias que yo les hago, de las caricias que mutuamente nos brindamos. Digo, no todos los pedófilos son gente que rompe, que vulnera el cuerpo de los chicos. Hay gente con inclinaciones pedófilas marcadas. Paréntesis. En un mundo, el del psicoanálisis, donde te dicen que un niño es un perverso polimorfo y que hay algo de niño en todo hombre, genéricamente hablando, en toda mujer. ¿Sí? En todo hombre, en toda mujer. ¿Sí? Hay personas que tienen inclinaciones pedófilas
que te dicen, pero no, si yo le hago cosquillitas y le encanta. Mirá cuánto le encanta que se hace pis de lo que le gusta, se hace pis encima y bueno, y nos acariciamos y bla, bla, bla. Y sin embargo, la organización social, más, menos, en un costado, algunas sociedades más, otras sociedades menos, algunas sociedades con una edad, otras con otra edad, algunas con lazos sanguíneos, otras sin lazos sanguíneos, dicen, no se puede gozar de esto, porque si se goza de esto, se nos derrumba la organización social. Se nos derrumba la organización social, no se puede. Pero a ella le gusta, o al nenito le gusta. Hablo de cosas que hoy en día están en la Deep Web. Jamás pude acceder a eso, no tengo putísima idea de cómo se accede a esas cosas, donde hay todo tipo de material, me han contado, sobre todo en el sudeste asiático, digamos, donde la moral que deviene de las religiones monoteístas, que son las que sostienen este elemento simbólico que es el nombre del Padre de los que le hablé. Fíjense, un elemento simbólico, nombre del Padre propio de las religiones monoteístas, la que ponen a Dios en el lugar del Padre. ¿Sí? Cuando esto no se regula de esa manera, pues bien, es uno se entera de que hay tours sexuales donde los europeos van a hacer lo que en Europa no se puede hacer. Y miren que en Europa se pueden hacer muchas cosas. Sin embargo, hay algo que Freud nos transmite, si es verdad que el totemismo ha sido un estadio, ¿cómo es que lo dijo? En la verdad, una fase necesaria y universal del desarrollo humano, ¿sí? Hay algo del tabú del incesto que como imperativo categórico existe en todos lados, puesto de una manera, puesto de otra manera. ¿Sí? Hay culturas, un gitano se puede casar con una chica de 6 años. Yo no sé nada de los gitanos, nada. Sí sé que se casan hombres de 40 con chicas de 6. Supongo que tiene que haber algún sistema simbólico que resguarde cierta cuestión que haga existir la prohibición del incesto ahí, por el lado de la edad. No sé, ignoro. ¿Sí? Lo que les quería transmitir es esto, la prohibición del goce, que una vez que uno la capta, ya ve cómo esto figura en una sociedad. ¿Qué efecto se busca encontrar cuando te ponen la foto? ¿Te acordás que vos estabas encerrado? ¿Te acordás que se te había prohibido muchísimas de manifestaciones o ámbitos donde vos podías articular cierta dimensión de gozar? ¿Te acordás que no podías ir al cine? ¿Te acordás que no podías ir a comer? ¿Te acordás? Fíjate cómo escabian, hablan, se cagan de risa, se abrazan. Pongan los ejemplos que quieran, los mariachi, la foto del goce, ¿sí? El efecto que produce en una sociedad. ¿Sí? Estoy saltando de niveles, porque ustedes me pueden decir, una cosa es la prohibición del incesto, y otra cosa es escabiarse unos champanes con los amigos, que sí es completamente diferente, pero tocan un punto de estructura. No se puede gozar de todo, porque eso se lleva a la sociedad puesta, se la lleva puesta. Al menos así, dice Freud, responden las tribus australianas. Nosotros que somos las tribus argentinas, la tribu argentina, respondemos de otra manera, pero a ese punto somos muy sensibles allí donde decimos... está muy bien elegir un líder que lleve adelante los destinos de la nación y que dedique su vida
para el engrandecimiento de la patria y la felicidad de su pueblo. Está muy bien, y si es millonario mejor, porque no va a robar, porque ya tiene mucha. Entonces él se va a dedicarse a quien fuere, millonarios hay muchos, se van a dedicar a bla, 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 bla. Pero cuando alguien corre ese telón y dicen, ¿sabe para qué llegó ahí? Para hacer negocio. Porque ahora tiene el poder para hacer negocio que no tuvo. Entonces uno dice, llegó para gozarla de él, para el goce de él, para seguir llenándose de guita, para seguir. Cuando alguien corre eso, cuando alguien corre el velo y desvela el goce del otro, hay algo de lo social donde la gente sale a la calle con cacerola y dice, estoy haciendo jugar la prohibición del incesto en el plano sexual propiamente tal, pónganlo donde quieran, porque hay tribus donde el hijo puede garchar con la madre, pero no con la tía. Es así, su sistema social le permite garchar con la madre, pero no con la tía. O sí con la madre y sí con la tía, pero no con la prima, por la manera en que se establece la articulación de estos clanes en el sistema totémico. Pero siempre tiene que haber una prohibición jugando en algún lado. Entonces estoy saltando de lo sexual propiamente tal a otras formas de lo que es el goce, donde uno dice, che, hasta acá. Si no, la sociedad se nos va a la mierda y pensamos que todos los que están ahí en esa casa rosada van a darse las condiciones para su propio goce. Y eso no se soporta. La sociedad no lo soporta. Si no, somos todos unos vándalos. Bien. B. Como este duro castigo se ejerce también contra amoríos pasajeros que no engendran hijos, es improbable que la prohibición responda a otros motivos, como por ejemplo de índole práctica. Freud dice, che, esto de la prohibición del incesto no es solamente por una cosa práctica, de que alguien puede tener hijos con uno, con otro, prácticamente. Dice, no, esto también está contra los amoríos pasajeros. Es una buena manera cuando uno dice amoríos pasajeros de hablar de algo que tiene que ver con el goce. Es decir, no fue un amorío para formar una familia con 2 niños y un perro San Bernardo. Una familia bendecida por el Vaticano. Una familia donde la sexualidad tiene el lugar de reproducir la especie. Un amorío pasajero es, asunto de cama. C'est un des affaires de cul, dicen los franceses, asunto de culos, asunto de polleras, amoríos pasajeros. Eso está prohibido. ¿Sí? Eso está prohibido. Bien. Y da ejemplos, el punto C y el punto D de la página 15 son ejemplos de cómo toda esta organización de clanes están a los efectos de sostener la... 2 platos azules, 2 tenedores, 2 cuchillos y 2 vasos y ponerlo en la mesa, porque Jorge después va a traer la comida. Estela Maris. Llamando a Estela Maris. Bueno, sí, profe, ya me di cuenta. Está todo bien, muteate, Estela Maris. Yo sé que Estela Maris estaba trabajando ahí en un grupo. Hay un texto de Lévi-Strauss. Como se darán cuenta, es un autor que a mí me interesó mucho de la antropología estructural, que es un texto que él hizo sobre las maneras de servir la mesa. Cuando uno sirve la mesa, hay una estructura que está funcionando. Siquiera porque Estela Maris tiene que decir quién está en la cabecera de la mesa. Entonces ya está hablando de una organización de la mesa. Y Lévi-Strauss hacía estudios de ese tipo, desde el estructuralismo,
hacía estudios hasta de la manera de servir la mesa, que supongo que es lo que estaba haciendo Estela Maris, y no que ya estaba preparando para morfar a las 12. Bien, entonces, ejemplos que va dando Freud, para mostrar que verdaderamente la organización está para sostener la exogamia. No por una cosa práctica, no por una cosa, che, mirá, hay pocos osos, tenemos que turnarnos en la casa de oso porque si casa uno, los demás nos cagamos de hambre. No, no. Digamos, es algo que funciona con el grado automático y reflexivo, en el sentido de que uno no reflexiona, como el imperativo categórico kantiano. Es algo que funciona, que está en la base de la organización social. Entonces, va a decir, página 16, ¿sí? Página 16. Así pues, estos salvajes nos muestran un grado insólitamente alto de horror y sensibilidad al incesto, conectado con la peculiaridad que no entendemos bien de sustituir el parentesco consanguíneo real por el parentesco totémico. Pues yo te entendería, estoy hablando como si fuese Freud, yo te entendería que haya una prohibición del incesto en un grado de parentesco sanguíneo. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Es tu hija, es tu hijo. Pero acá resulta que no entendés bien de dónde coño salió la idea de podría ser tu hijo. Sí, pero no es mi hijo. Sí, pero podría ser tu hijo. Es incestuoso lo que estás haciendo. ¿Cómo se generó eso? Él nos va a dar en otro de los ensayos una especie de mito para explicar cómo eso se fundó. ¿Cómo no te podés comer un pendejo porque podría ser tu hijo? Ladrona de cunas, he escuchado alguna vez, ¿no? O sea, ¿cómo se sustituyó el parentesco consanguíneo por el parentesco totémico? Pero no exagero, bueno, ¿de qué manera se ha llegado a sustituir la familia real y efectiva por la estirpe totémica? Él nos va a dar una teoría de cómo la familia real, no de los reyes, la familia real, mi padre real, mi madre real, esos lazos han sido sustituidos por la estirpe totémica. Y en ese sentido quería, aunque no sea esencial, pero es como un homenaje a Lévi-Strauss, en la misma página, página 16, dice, el uso lingüístico de estas tribus australianas exhibe una peculiaridad que sin ninguna duda se inserta en este nexo. Los vínculos de parentesco de que se valen no toman en cuenta la relación entre dos individuos, sino entre un individuo y un grupo. Según la expresión de tal, pertenecen al sistema clasificatorio. Esto significa que un hombre llama padre no a quien lo engendró, sino a cualquier otro hombre que, de acuerdo con los estatutos tribales, léase de acuerdo con el orden simbólico, habría podido casarse con su madre y de este modo ser su padre. Esto es interesante, sobre todo cuando uno no sabe usar bien el Google Map y está medio perdido en algún lugar y se cruza con alguien y uno le dice, maestro, ¿me puede decir dónde queda la calle Colombres? Cuando uno saca el maestro, me puede decir el maestro, el máster, el amo, es un sustituto y un equivalente del padre. Cuando uno dice, ¿qué hace papá? El que hace papá en general del barrio, el que hace papá es entre pares, pero el maestro no. Perdón, maestro, ¿me dice dónde queda la...? Es interesante, digo, es interesante. Explica por qué
a veces uno encuentra gente que tiene cierta propensión a huir de la gente de cierta edad, de gente, ¿cómo es que se llama? Adultos mayores. Hay gente que tiene cierta propensión de escaparle al trato con los mayores, adultos mayores, y hay gente que no tiene esa propensión. Antes bien, tienen como una especie de especial inclinación al cuidado, ¿sí? Y que en el fondo hay un esto, es alguien que bien podría haber sido mi padre. O sea, lo dicen los australianos, lo dicen los maoríes, qué sé yo, pero otra vez lo traigo a Argentina, está acá con nosotros, ¿sí? Razón por la cual, página 17, Freud va a trabajar algunas características en las cuales el matrimonio no es pensado como la pareja conyugal de Durkheim, que si no lo leyeron lo van a leer y que es un libro hermoso, el de la pareja conyugal, cómo se piensa un matrimonio. Un matrimonio se piensa en la relación entre un hombre y una mujer que tendrán descendencia, que a su vez se irán de esa familia y fundarán su propia familia, a pensar el matrimonio como una cuestión de grupo. Una cuestión de grupo. ¿Qué haces, cuñada? No se lo digo yo a la hermana de mi esposa. ¿Qué haces, cuñada? Cuñada le puedo decir a cualquiera con quien yo podría, con cuya hermana podría haberme casado. Cualquiera con cuya hermana yo podría. Quiere decir que hay un efecto de matrimonio de grupo que está al servicio de ¿qué? Al servicio de la exogamia. Le pido disculpas si abundo un poco en este tipo de cuestiones, pero después vamos a tener que entrar en lo que es la neurosis, cómo esto funciona en el complejo de Edipo. Porque si esto existe entre los salvajes, esto va a estar dentro de nuestra cabeza en algún lugar, ¿sí? Bien. Voy pasando rápido. Van a encontrar ustedes en la página 19 cierta alusión a ciertas costumbres, como las evitaciones, ¿sí? No está bueno que un chabón esté solo con su suegra. Hay cosas que tal vez hoy en día en las áreas dependientes culturalmente del Islam se ven con mayor claridad. Cuando dice una mujer no puede estar sola en tal lugar porque eso está prohibido, porque eso es tabú. ¿Sí? Hay que ver de qué manera se declina, de qué manera se modula en cada área cultural. ¿Sí? No está bueno que te vayas de vacaciones con tu cuñada. Y bueno, pero coincidíamos nos sale más barato el alquiler de la cabaña en Porto Galicia. Sí, pero no está bueno. Con tu cuñada no está bueno. Ciertas evitaciones, que todo está al servicio de la exogamia. Y entonces llegamos, miren qué rápido paso todo, porque toda la parte antropológica, si les interesa, la podemos volver. Llegamos a la página 26. Para los que tienen el libro, en la página 26, que es donde te dice, sí, pero esto no es una cuestión de pueblos antiguos, naturales, semisalvajes. Dice, en las precedentes consideraciones hemos tenido poca oportunidad de mostrar que los hechos de la psicología de los pueblos pueden verse con nueva inteligencia merced a la aplicación del abordaje psicoanalítico. En efecto, hace tiempo que el horror de los salvajes al incesto se ha discernido como tal y no requiere más explicación. Lo que nosotros, psicoanalistas, podemos añadir para apreciarlo es este enunciado.
2 puntos. Se trata de un rasgo infantil por excelencia y de una concordancia llamativa con la vida anímica del neurótico. O sea que en la vida anímica del neurótico vamos a encontrar algo que tiene que ver con el horror al incesto. En la vida anímica del neurótico vamos a encontrar algo que tiene que ver con el horror al incesto. El psicoanálisis nos ha enseñado que la primera elección de objeto sexual en el varoncito es incestuosa. Recae sobre los objetos prohibidos, madre y hermana. Y también nos ha permitido tomar conocimiento de los caminos por los cuales él se libera, cuando crece, de la atracción del incesto. El psicoanálisis nos permitió ver por qué camino se libera de eso a lo que él mismo tiende. Horrorizado. Tiende. ¿Sí? Ahora bien, el neurótico representa para nosotros, por lo común, una pieza del infantilismo psíquico. No ha conseguido librarse de las constelaciones pueriles de la psicosexualidad, o bien ha regresado a ellas. ¿Ah? Hay como cierto infantilismo psíquico en el neurótico porque no salió de ahí, o bien salió y después volvió por regresión a esas constelaciones. En su vida anímica inconsciente, pues, las fijaciones incestuosas de la libido siguen desempeñando o han vuelto a desempeñar un papel principal. Una vez que uno lee esto y lo lee muchas veces y si se le hace carne y escucha que el chabón le está dando unos besos y la está agarrando de algún lugar y le dice, mamita, mamita, qué linda que estás hoy. Y ella agarra no sé qué y dice, papi, papi, no sé qué cosa, dice, ah, mierda. Estamos en suelo resbaloso. Cosa que trae el psicoanálisis, mami, mami, papi, papi. ¿Sí? Por eso hemos llegado a proclamar como el complejo nuclear de la neurosis el vínculo con los padres gobernado por apetencias incestuosas. Por apetencias incestuosas. El descubrimiento de esta significación del incesto para la neurosis choca desde luego con la más universal incredulidad de las personas adultas y normales. Nosotros decimos, no creo eso que dicen ustedes. ¿Sí? Idéntica desautorización oponen también, por ejemplo, a los trabajos de Otto Rank, un psicoanalista de la primera generación, que prueban en escala cada vez más vasta, en cuán grande medida el tema del incesto se sitúa en el centro del interés poético y brinda a la poesía su material en incontables variaciones y desfiguraciones. Yo diría, no solamente en la poesía, en la novela, en el culebrón de la tarde. En el culebrón de la tarde no es otra cosa que las cuestiones incestuosas y sus prohibiciones. Es que no me ama Javier Alejandro Gabriel, y el tipo dice, sí, te amo, María Fernanda, de no sé qué, pero en realidad ama a la chica pobre que viene a limpiar los baños. Y uno dice, no me vengan a decir que vamos a poner el incesto y las prohibiciones que de ahí se derivan en la novela de la tarde. No me van a poner que hay algunas mujeres que se enganchan con una relación cuando es una relación imposible. ¿Qué me vas a decir? ¿Que me engancho porque es imposible? Al revés. Él está casado y bueno, qué sé yo, en algún momento se va a separar porque él me ama a mí, no le ama a ella. Me ama a mí, no le ama a ella. Y uno dice, mira vos cómo viene la mano. Bueno, a Freud no se le escapa. Dice, te buscaste uno que está con otra. Mira qué onda.
¿sí? Entonces, mucho de la novela, mucho de los amores imposibles, mucho de ese sufrimiento tan terrible de disfrutar de algo que a la vez te hace doler, Freud dice, es el complejo nuclear de la neurosis. Nos vemos constreñidos a creer que aquella desautorización, la nuestra, la de los normales, es sobre todo un producto de la profunda aversión del ser humano a sus propios deseos incestuosos de antaño. En una aversión a mis propios deseos incestuosos, caídos luego bajo la represión. Por eso no carece de importancia que los pueblos salvajes puedan mostrarnos que también sienten como amenazadores y dignos de las más severas medidas de defensa esos deseos incestuosos del ser humano, más tarde destinados a la condición de inconscientes. O sea, página 26 debate toda la posta de él, la posta de Freud. Todo esto se armó así porque tenemos ese veneno dentro, porque estamos habitados por tendencias incestuosas, los neuróticos. Después tenemos que hacer una lectura un poco más lacaniana si es que hay alguno que no está habitado por eso, ¿sí? Y que esto lo vamos a ver en la vida de los neuróticos y vamos a ver cómo los neuróticos se llenan de síntomas, se llenan de inhibiciones y se llenan de angustia cuando ese mamita que le estaba funcionando para que se caliente, para que se excite, se le empieza a correr el velo y empieza a encontrar algunos rasgos de la mamá. Y la angustia que puede surgir ahí. Bien, yo dejo acá, hablé un montón, pero hoy leímos Freud. Y eso tiene su valor también. Espacio para las preguntas, para las discusiones, para los comentarios. Escucho. Freud escribió este libro entre 1912 y 1913, ¿no es así, Roberto? Efectivamente, Estela. Bueno, y yo me ponía a pensar, te escuché muy, la verdad que me quedé escuchándote, en lo que pasó después de la Primera Guerra Mundial, que sería la época del sí de las niñas, donde a las chicas de entre 10 y 12 años en esta sociedad, nuestra sociedad, no en la sociedad oriental, las obligaban a casarse y bueno, y se casaban. En realidad existía eso, existía el casamiento por convención, digamos, por algún tratado. Y las chicas eran obligadas a casarse muy jovencitas. Sí. Me quedé pensando en eso porque, ¿por qué me surgió esto, no? Porque mi abuela fue hija bastarda de una familia noble en Italia y fue obligada a casarse con mi abuelo y bueno, toda una historieta que hay ahí en la familia. Entonces me quedé pensando en esto del horror al incesto y que fue, de alguna manera, hubo épocas en que lo cortaban, no que lo cortaban, sino que como que la sociedad no reaccionaba hacia eso, lo aceptaba. No sé si me expliqué bien. Bueno, yo creo haber entendido algo de lo que dijiste. Creo haber entendido algo. Me parece que está piola. De lo que vos traes, a mí lo que me resuena es una cuestión de las diferentes áreas culturales y cómo dentro de esas áreas culturales hay normas. Hija bastarda. Hija bastarda es algo que en el universo simbólico de un lugar alguien puede saber qué quiere decir hija bastarda, ¿sí? Es muy claro, pasa que me dejo llevar por la asociación libre y termino en cualquier lugar, cómo en Europa, sobre todo en la Europa medieval,
funcionaba todo un sistema de alianzas por las cuales las clases nobles, digamos, las clases de la nobleza, nadie elegía con quién se casaba. Vos eras la hija del conde de no sé qué, y qué sé yo, y por una cuestión de alianza te tenía que casar con el hijo del marqués de no sé quién, y era una cuestión de alianza. Y había ahí un intercambio generalizado que funcionaba de esa manera y que tenía sus leyes por las cuales algunas cuestiones eran incestuosas. Y vos decís, pero no es incestuoso, yo no estoy garchando con nadie de mi familia. No, pero es incestuoso, porque no podés estar con el segundo tío del vizconde de Montecristo. ¿Sí? Entonces hay todo un sistema simbólico marcado por posibilidades y por prohibiciones. Entonces ya uno agranda un poco la noción de lo que es el incesto, ¿sí? De lo que es el tabú, de lo que es la prohibición. Y nosotros particularmente somos como muy sensibles, por eso yo hoy somos muy sensibles cuando hablamos de los menores. Yo por eso hoy la improvisación me llevó para el lado de la pedofilia, que acá no está en el texto, pero lo traía como puntos donde se nota muy claro cuando algo uno dice, esto no está bien. En algunas áreas culturales, no sé, de Oriente y qué sé yo, uno dice, sí, esto se practica, por supuesto que se practica, sale tanta guita, porque no tienen la moral judeocristiana. Pero para nosotros, los coordinados por ese elemento que es el nombre del Padre, para nosotros tiene un estatuto tabú. Eso ni se cuestiona, eso está prohibido. No sé si te respondí, tampoco era como una pregunta, era un comentario lo tuyo, me pareció. ¿Alguna otra cuestión? Gracias, De nada, Sí, profe, Estela. esto también pasa con los primos, ¿no? Esta cuestión no sé, de ponerse de novios, eh, y que la familia, porque son lejanos, primos lejanos, como que bueno, sí, estén juntos. Es un poco también esto, ¿no? De incesto. Dos cuestiones, tres. La primera sí, tenés razón. La segunda está en una de las páginas de este capítulo. Lo que pasa es que yo la pasé, porque si no, porque Freud ahí te dice, esto entre los hermanos funcionaba perfecto, pero en determinado momento en la iglesia, a partir de determinada época y determinado movimiento dentro de la iglesia, los primos cayeron en la misma categoría. Un primo es alguien que podría ser tu hermano. Podría ser tu hermano. Quiere decir que ahí está funcionando la prohibición y ahora me pongo un poco en psicoanalista. Martín Fierro, en algún lugar, Miguel Hernández, en algún lugar le hace decir al Martín Fierro o al viejo Vizcacha, creo, no me acuerdo bien, a la prima se le arrima. Es como un... ¿Por qué? Porque marca cómo es un objeto prohibido, pero cada vez que en psicoanálisis hablamos de una prohibición, hablamos de un deseo que intenta transgredirla. ¿Sí? Entonces, efectivamente, es o era, insisto, porque el desorden simbólico de hoy en día te marca que las configuraciones son completamente otras, ¿sí? Mientras no atentes contra la lógica del mercado, podés hacer cualquier cosa, o prácticamente cualquier cosa. Funciona otra lógica que no la del nombre del Padre. Pero es verdad que hasta hace algunas décadas, no tantas, a los primos no nos dejaban dormir en la misma habitación que las primas. Yo he padecido esa presentificación del nombre del Padre. No. No. Los nenes con los nenes, las nenas. Efectivamente, Estefanía, hay ahí una de las puestas en acto de lo que es la prohibición del incesto y las tendencias incestuosas. ¿Alguna otra? Bien. Vamos a ver si la vez que viene
Vamos a ver si la vez que viene, porque tenemos que hacer un gran trabajo de desbrozamiento para poder cocinar el segundo de los textos, que es bien largo, el tabú y la ambivalencia de las mociones de sentimiento. Acá los dejo, que tengan una buena semana, les mando un beso. Gracias, buena semana. Buena semana, Gracias. hasta luego. Chao, gracias. Buena semana, hasta luego.